¿Cuál es el verdadero precio del poder absoluto? ¿Acaso el dominio mundial compensa el veneno que inevitablemente fluye por las venas del vencedor? Los huesos calcinados, esparcidos al pie del monte Olimpo, ocultan el mayor enigma de la antigüedad. ¿Cómo una maquinaria militar impecable, que no conoció la derrota durante siglos, fue reducida a polvo en apenas una hora? ¿Y por qué un general romano, teniendo al enemigo frente a él en campo abierto, dio una orden paradójica e impensable: dar media vuelta y retirarse a las montañas, renunciando a una batalla justa en la llanura? Hacia finales del año 168 a.C., un viento ardiente arrastraba el polvo seco por las llanuras macedonias. El rey Perseo se erguía tras el muro inquebrantable de su infantería, 40.000 guerreros de élite, una geometría perfecta de la muerte. La falange estaba erizada con miles de sarisas de 6 metros, convirtiendo el enorme campamento en un erizo de acero. El orgullo de los herederos de Alejandro Magno había alcanzado su cenit. Esperaban un choque frontal. Estaban preparados para triturar al enemigo como de costumbre. Pero frente a ellos no había un adversario cualquiera. Frente a ellos estaba Roma. Lucio Emilio Paulo, cónsul romano y hombre de temple gélido, observaba aquel bosque de lanzas sin asomo de temor. No veía grandeza, veía un blanco colosal y torpe. En su campamento reinaba una disciplina feroz y despiadada. El rodillo de acero de las legiones exigía sangre, pero Paulo lo mantenía rígidamente encadenado. El aire estaba impregnado de sudor agrio y de una tensión insoportable. Los dedos de los legionarios apretaban las empuñaduras de sus gladios hasta que los nudillos blanqueaban. Paulo sabía algo que el presuntuoso rey macedonio no alcanzaba a comprender. Un ataque frontal contra las posiciones perfectamente formadas de la falange era un suicidio masivo. Fue entonces cuando el cónsul tomó una decisión que rompió instantáneamente todas las reglas establecidas de la guerra antigua. Bajo el manto de una noche sin luna, las cohortes romanas de élite levantaron el campamento en absoluto silencio, sin trompetas, sin el tintineo de las armaduras pesadas. Fue una maniobra audaz y sigilosa. Las legiones parecieron disolverse en la densa oscuridad, iniciando una marcha extenuante a través de pasos de montañas salvajes e intransitables. Imagínate en el lugar de un simple legionario anónimo. La pesada cota de malla presiona tus hombros sin piedad. Las piedras resbaladizas ceden bajo tus pies destrozados. Un paso en falso en la penumbra y caes silenciosamente al abismo. Caminaban por senderos de cabras, con los pies ensangrentados, para aparecer donde nadie los esperaba, a la espalda de aquel monolito invencible. Al amanecer, Perseo se topó con un vacío ensordecedor. El pánico, como una serpiente gélida, comenzó a reptar entre las filas de la élite macedonia. La amenaza de un cerco repentino desbarató todo su plan. La brillante maniobra táctica de los romanos hizo flaquear al orgulloso rey. Abandonando sus fortificaciones impecablemente preparadas, el ejército macedonio inició una retirada apresurada, buscando frenéticamente un nuevo emplazamiento para la batalla. Emilio Paulo los perseguía sin tregua, obligando a la falange a detenerse donde solo a él le convenía, en los terrenos agrícolas de Pidna, irregulares y surcados por profundos baches. La trampa se cerró con un estruendo metálico. El mundo antiguo estaba listo para sucumbir ante un golpe de espada. Dos colosales máquinas de guerra permanecían inmóviles, frente a frente. Los romanos desplegaban metódicamente sus manípulos. ¿Quién es el verdadero bárbaro aquí? ¿Los condenados defensores de su antigua patria, o las despiadadas legiones imperiales que imponen un nuevo orden en la punta de sus espadas? Podrías glorificar a un imperio invencible, sabiendo con certeza que su oro fue pagado con la sangre de tus hermanos y con tu propia libertad. Pero antes de que se derramara la primera gota de sangre, el cielo mismo intervino en el destino del mundo. El sol se ponía inexorablemente y sobre los campos de Pidna se espesaban las tinieblas. Decenas de miles de soldados aún no sabían que la larga noche que se avecinaba les mostraría un presagio espeluznante, una luna de sangre. Mientras la luna carmesí emergía lentamente de entre las nubes desgarradas, en el bando de los defensores del antiguo imperio se gestaba una rebelión, no contra la agresiva Roma, sino contra sus propios cielos. En aquella sofocante noche de junio del año 168 a.C.,
la naturaleza decidió burlarse cruelmente de las ambiciones de los reyes mortales. El disco plateado del astro nocturno comenzó a desvanecerse rápidamente, primero tímidamente, como si se cubriera de ceniza muerta, hasta que una sombra cósmica impenetrable lo devoró por completo, escupiendo de vuelta al firmamento una esfera siniestra, incandescente y de un rojo sangriento. Un eclipse lunar total. Para el hombre cínico moderno, esto es solo un fenómeno astronómico de 10 minutos. Para el guerrero antiguo, era un terror animal, absoluto y paralizante. Una señal indiscutible de que los viejos dioses habían dado la espalda para siempre a su pueblo y que el reino estaba condenado. Imagínate en el lugar de un joven sarisóforo macedonio en esta noche eterna y asfixiante. Tus antepasados conquistaron, casi como un juego, la mitad del mundo conocido. Tu fe en la fuerza inquebrantable de tus armas es absoluta, pero ahora estás de pie en la oscuridad viscosa, mirando un cielo que gotea sangre espesa, y tus rodillas tiemblan traicioneramente. Tu pesada pica de 6 metros cae con un golpe seco sobre la tierra árida. Sientes cómo el sudor frío y pegajoso te inunda los ojos, irritándolos de forma insoportable. Tu compañero de la derecha, un enorme tracio barbudo, empieza a gemir como un animal herido, mientras que el veterano canoso a tu izquierda se arranca el pelo en un frenesí de desesperación. Una onda de choque de pánico primario recorrió las filas del ejército macedonio. El estrépito del bronce se mezcló con gritos desgarradores. Los hombres caían de rodillas en el polvo, suplicando a los cielos que les devolvieran la luz. Golpeaban frenéticamente sus espadas contra los escudos y calderos, intentando con aquel ruido atroz ahuyentar a los demonios que devoraban su luna sagrada. El gran reino de Alejandro Magno, en aquel momento fatídico, se desmoronaba no por las espadas romanas, sino por una superstición ciega que les corroía el alma. ¿Qué es más aterrador? ¿La punta de una espada enemiga atravesando tu caja torácica, o el miedo viscoso que devora tu voluntad mucho antes del ataque? Al otro lado de la llanura reinaba una atmósfera distinta, aterradora por lo antinatural que resultaba. Un silencio sepulcral que helaba la sangre. Nada de gritos histéricos ni súplicas de piedad. Solo el frío tintineo metálico de las armas al ser ajustadas, el crujido sordo del cuero y la respiración acompasada de decenas de miles de gargantas entrenadas. El rodillo de acero romano no creía en presagios ni en los caprichos de las deidades. Creía en el cálculo matemático y en la disciplina de hierro forjada por los centuriones. El severo cónsul Emilio Paulo, observando en silencio al campamento enemigo sumido en una histeria colectiva, se limitó a sonreír con desprecio. El desastre del oponente había sido orquestado por él con una precisión aterradora. Un día antes de este espectáculo cósmico, el tribuno militar Cayo Sulpicio Galo, un hombre de ciencia revestido con armadura de combate, subió a una plataforma. No recitó oraciones ni ofreció sacrificios. Dio una lección de astronomía práctica. Con el lenguaje seco de un comandante, Galo explicó a los rudos campesinos italianos y a los curtidos veteranos la mecánica de los cuerpos celestes, la sombra de la Tierra, las órbitas, la refracción de la luz. Destripó metódicamente el misticismo de la luna de sangre como si fuera un simple mecanismo averiado. Los soldados romanos habían sido advertidos, por lo tanto, eran invulnerables a las pesadillas nocturnas. Mientras la élite macedonia perdía la razón y se despedía de la vida, los legionarios romanos afilaban sus gladios con parsimonia. Miraban el cielo rojo no con horror, sino con la satisfacción sombría de un depredador. Para ellos, aquello no era la muerte de los dioses, sino un gigantesco objetivo carmesí pintado por la naturaleza en la espalda del enemigo. La superioridad intelectual se transformó en dominio psicológico absoluto. Los romanos le rompieron la columna vertebral al ejército de Perseo antes de desenvainar. Simplemente permitieron que su oponente se destruyera desde adentro. Los dioses no matan a los imperios, los mata la ignorancia. Hacia la madrugada, el velo carmesí se disipó, dando paso a una luz gris y tenue, pero el veneno del pánico ya había emponzoñado la sangre de los defensores. Los guerreros de Perseo formaron con dificultad, con ojos apagados y muertos. Aquellos hombres ya habían perdido la guerra más importante, la que se libraba en sus propias cabezas. Sus manos empuñaban con debilidad las pesadas arisas, paralizados por la inevitabilidad de una sentencia celestial. El pálido amanecer desnudó el campo accidentado,
Los primeros rayos del sol brillaron siniestramente en las puntas de las lanzas, cuando aquella masa colosal avanzó con un paso pesado y monolítico para descargar su furia agónica sobre las líneas romanas. Las primeras líneas romanas recibieron el impacto. La tierra gimió. 40.000 macedonios se abalanzaron sobre las legiones como un único leviatán de acero. Las zarizas surcaron el aire con un silbido, y un crujido nauseabundo retumbó en el valle. Eran los escutas romanos rompiéndose. Las picas atravesaban la madera y el cuero con una facilidad aterradora. La vanguardia de la República fue barrida en cuestión de minutos. El orgullo de Roma se convirtió en polvo bajo los pies de la falange. Eres un veterano romano. Has sobrevivido a 3 campañas brutales y estás en la primera fila. Aprietas tu gladio, pero ahora es inútil. Ni siquiera ves las caras de tus enemigos. Ante ti solo hay un muro sólido de puntas de hierro que avanza inexorable. Un paso. Otro paso. Los aguijones de acero encuentran los puntos débiles de tus compañeros. Retrocedes frenéticamente, mientras los que están a tu lado desaparecen bajo el ritmo de las sandalias macedonias. Sin un solo grito, sin oportunidad de responder. ¿Qué sientes? Tu maestría en el combate es una broma ante esta matemática desalmada de la guerra. ¿Mantendrías la formación o tirarías el escudo por una remota posibilidad de sobrevivir? El pánico inundó incluso a las centurias más curtidas. La maquinaria militar de Roma falló estrepitosamente por primera vez. Las legiones vacilaron y retrocedieron, primero lentamente, luego en desbandada. Los veteranos golpeaban desesperados los mástiles de las picas, pero era inútil. En el lugar de una pica cortada aparecían 3 nuevas. La falange actuaba como un organismo único y despiadado. El choque frontal se tornaba en catástrofe. Como escribió Plutarco, Emilio Paulo confesó más tarde que nunca había visto nada más aterrador. El comandante observaba desde una colina la aniquilación de su ejército. El imperio se balanceaba al borde del abismo. El general de hierro, siempre impenetrable, se quebró, y en un arrebato de desesperación táctica, se rasgó la túnica. Sus ojos veían lo inevitable. En una superficie plana, la falange es invencible. Cada soldado romano recibía el impacto de 10 picas simultáneamente. Ninguna valentía podía detener aquel engranaje de exterminio. ¿Quién es el héroe aquí? ¿Y quién el instrumento de una carnicería? ¿Valía la pena el control sobre la riqueza ajena a cambio de semejantes pérdidas? El rodillo macedonio ganaba velocidad. El orgullo de Perseo recibía su confirmación sangrienta, mientras sus guerreros borraban a las legiones de la faz de la tierra. El precio de la presunción romana era monstruoso. La máquina de acero trituraba la fuerza viva con una regularidad espantosa. Era la victoria de una geometría inhumana sobre seres de carne y hueso. La formación cerrada de los pesetairo no conocía dudas. Simplemente avanzaban, con los rostros ocultos por cascos macizos y la voluntad sometida al ritmo del combate. Los flancos romanos comenzaron a ceder. La amenaza de un cerco total era real. Los oficiales se desgañitaban intentando restaurar las líneas. Los centuriones obligaban a los soldados a volver al matadero usando sus varas de sarmiento. Pero la psique humana tiene límites. Los legionarios tropezaban con los escudos abandonados y la retirada organizada se transformaba en un deslizamiento incontrolado hacia la muerte. Otro golpe pesado. Otra fila que se derrumba. Las águilas de oro romanas retrocedían ante el empuje del monolito. El rey Perseo sentía ya el sabor embriagador de la victoria final, viendo con sus propios ojos el colapso del mito de la invencibilidad de Roma. Triunfaba. Pero en todo sistema perfecto hay un mecanismo oculto de autodestrucción. El mundo antiguo elevó el orden al absoluto, y ese absoluto cegó a los vencedores. Entusiasmados por su avance, los macedonios olvidaron la regla táctica principal. La falange requiere un suelo perfectamente nivelado. No tolera imperfecciones. Las legiones se aferraban a la vida mientras retrocedían, y entonces el paisaje asestó su golpe traicionero. Las pesadas botas de los atacantes pisaron terrenos desiguales, colinas, surcos profundos y zanjas ocultas por el polvo. La línea recta comenzó a romperse. La geometría de la muerte sufrió una grieta crítica. El mundo antiguo adoraba a la falange como a un dios infalible, pero ese dios se hizo añicos contra un simple surco de labranza.
El monolito estalló desde adentro, abriendo las puertas para la legión. La máquina de muerte no se rompió por un espadazo, sino por el terreno. Mientras los generales macedonios se embriagaban con la ilusión de la victoria, en los campos de Pydna se desarrollaba una catástrofe táctica invisible. Los infantes avanzaban implacables sobre los caídos, pero los baches y colinas deformaban la línea de 40.000 hombres. Las arisas ya no se protegían entre sí. Aparecieron brechas, pasillos estrechos en el bosque de picas. En ese instante se decidió el destino del mundo. ¿Qué hace un comandante mediocre en pánico? Se aferra al manual. ¿Qué hace un genio de la guerra? Rompe el manual en pedazos. Emilio Paulo vio esas grietas desde su colina. Su cerebro calculador comprendió que la República estaba salvada. Las trompetas hicieron sonar una señal táctica completamente nueva. Los romanos rompieron su tradición de mantener un frente monolítico. Las legiones se dispersaron, dejando de ser un muro ciego para convertirse en un fluido letal. Los manípulos y cohortes se dividieron en cientos de pequeños grupos de ataque autónomos. Esta agua viva, enfurecida y armada, se filtró por los huecos de la formación enemiga. La adaptabilidad romana golpeó al dogma macedonio. La astucia humana derribó al dios del orden de su pedestal. Imagínate en el centro de la formación enemiga. Te sientes un dios de la guerra, aplastando al rival. Pero de repente, a solo un par de metros, los extranjeros se filtran a través de tus compañeros. Decenas de legionarios cubiertos de polvo, con sus gladios listos, ya no están frente a ti, han entrado por el flanco. Están dentro de tu formación perfecta. Como relató Plutarco, los legionarios se incrustaban en los más mínimos espacios, cortando el organismo de la falange en pedazos indefensos. El monolito macedonio se fragmentó. Los soldados de Perseo cayeron en la trampa de su propia arma. La zarisa de 6 metros es impecable a distancia, pero es un madero inútil en el combate cuerpo a cuerpo. Es físicamente imposible girarla en la estrechez de una melé. El orgullo de Alejandro Magno se convirtió en una carga mortal. La formación perdió toda maniobrabilidad. El ritmo de la batalla cambió de forma irreversible. Caos total. Pánico sordo. El triunfo intelectual del general romano se convirtió en una cosecha metódica. Los legionarios trabajaban con precisión quirúrgica. Un tajo corto de gladio, un paso firme, otro tajo. Sin agitación innecesaria. La eficiencia letal de la República se manifestó en toda su magnitud. La máquina de guerra se reconfiguró sobre la marcha, demostrando la superioridad de una mente flexible sobre la fuerza física ciega. Apenas una hora después del engañoso triunfo macedonio, las reglas del juego cambiaron para siempre. La respuesta asimétrica de Roma destruyó sin piedad siglos de tradición militar. El orgulloso pensamiento antiguo resultó ser demasiado dogmático y débil. Simplemente no pudo seguirle el ritmo a ese depredador adaptativo y escurridizo de las orillas del Tíber. Quien dicta las nuevas reglas directamente en el campo de batalla, se queda con el mundo entero. Los soldados romanos no solo sobrevivieron de milagro en ese caldero infernal, sino que empezaron a devorar a su enorme oponente desde adentro, de forma sistemática y con una crueldad aterradora. ¿Podrían ustedes mantener la cordura en semejante caos sangriento? Su orden perfecto e impecable se desmorona en cuestión de minutos. Las armas formidables, consagradas por los siglos y los grandes ancestros, se convierten apenas en un lastre estorboso. Los soldados del rey macedonio volvieron a flaquear bajo el peso de las circunstancias. El miedo animal y primitivo regresó con una fuerza 10 veces mayor. El pánico viscoso terminó por paralizar los restos del sentido común. Emilio Paulo apretaba sin piedad sus desalmadas tenazas de acero. La República lanzaba un contraataque terrible e inevitable. Pero incluso despedazada en jirones sangrantes, la indomable armada de Macedonia seguía resistiendo desesperadamente por inercia. Decenas de miles de hombres condenados quedaron atrapados a muerte en el infierno claustrofóbico del combate cerrado. Para el quiebre final e irrevocable de la voluntad enemiga, se necesitaba el último y más pesado de los argumentos. Y el general romano se preparó para sacar a escena su as bajo la manga más temible, el que tenía bien guardado. El comodín esperaba sumiso su momento de gloria, oculto por ahora entre el polvo denso y sofocante de los flancos. El polvo denso y sofocante en los flancos romanos se puso repentinamente en movimiento. La amenaza primitiva oculta en él apenas empezaba a llenar sus enormes pulmones de aire caliente.
Mientras los elefantes se preparaban para la embestida, en el centro mismo de la formación macedonia, se desataba un auténtico infierno claustrofóbico. Los legionarios se filtraron con destreza tras el muro impenetrable de las largas picas. Estaban encima del enemigo. Comenzó un trabajo brutal, de precisión quirúrgica. Los gladius cortos encontraban metódicamente las brechas en las pesadas armaduras de los torpes macedonios. Nada de retórica militar, nada de duelos de honor elegantes, solo una fría y desalmada cadena de montaje de la muerte. Un golpe seco, un paso corto, otro golpe preciso. La infantería romana solo dejaba a su paso un campo arado de cadáveres y destinos irremediablemente destrozados. Intenten sentir ahora mismo esa pesadilla viscosa y paralizante. Usted es un simple campesino macedonio con una pesada coraza de bronce. A su derecha y a su izquierda, sus propios camaradas aterrorizados lo tienen inmovilizado. Físicamente no puede dar ni un solo paso hacia un lado o hacia atrás. Su pica de 6 metros apunta al cielo, absolutamente inútil. Y justo frente a su cara sudorosa, hay un romano tranquilo, cubierto de sangre ajena. Sus ojos están completamente vacíos. No siente odio por usted, simplemente hace su trabajo rutinario. Su hoja corta, perfectamente afilada, se desliza con seguridad bajo su coraza. ¿Qué siente en ese último instante? La inutilidad absoluta y punzante de todos sus años de entrenamiento en formación. La máquina de guerra de siglos de antigüedad se rompió con un crujido ensordecedor. Se convirtió en una trampa gigante y torpe para sus propios soldados. Los hombres se asfixiaban en un amontonamiento monstruoso, caían al suelo duro y no volvían a levantarse jamás. El general romano Emilio Paulo evaluaba con total frialdad esta cosecha metódica. Su cálculo había sido impecable. El momento había llegado. Bajó la mano bruscamente. La cortina de polvo en el flanco derecho se desgarró con un estruendo ensordecedor. La tierra seca respondió con un temblor leve y molesto al paso pesado. Los célebres elefantes de guerra de la República entraron en combate. Varias decenas de gigantescas montañas grises de músculo macizo y furia animal incontrolable se lanzaron a la carrera contra el flanco expuesto del enemigo. Los enormes animales sembraban un terror tónico, verdaderamente apocalíptico. Su barrito tapaba fácilmente los gritos de miles de infantes. Aplastaban las famosas formaciones de combate macedonias con una facilidad aterradora y francamente burlona. La piel gruesa y vasta de los gigantes africanos ignoraba los tímidos golpes de las lanzas cortas. Sus patas macizas pisoteaban metódicamente en el polvo del camino los restos de la esperanza humana. La astucia táctica romana asestaba de nuevo su golpe mortal contra el dogma macedonio, totalmente esclerosado. Esta embestida bestial e irracional terminó por romperle la columna vertebral al ejército antiguo. La orgullosa caballería macedonia vio a los monstruos grises acercarse. La élite del antiguo reino entró en pánico instantáneamente. Aristócratas de linaje con armaduras costosas que brillaban bajo el sol del mediodía. Esa misma gente arrogante, los que más gritaban sobre su honor infinito en los banquetes seguros del palacio. Los que prometían a voz en cuello defender la patria hasta la última gota de sangre. Pero ni siquiera desenvainaron sus espadas. Simplemente dieron media vuelta a sus caballos de raza como cobardes. Abandonaron a sangre fría a su propia infantería. Dejaron a decenas de miles de sus compatriotas a merced de una muerte segura y atroz, bajo las patas de los elefantes y las sandalias romanas. Ni un intento de organizar una retirada táctica decente. Ni un intento de cubrir los flancos vulnerables. Solo el miedo primitivo y animal por su propio y rico pellejo. El instinto de autoconservación de la élite siempre se paga exclusivamente con la sangre del pueblo llano y engañado. Pero la traición más vil y terrible se cometía justo a sus espaldas. Tras la caballería en pánico, galopaba a toda velocidad el mismísimo gobernante supremo, el rey Perseo. Heredero directo de los grandes conquistadores de la antigüedad. El hombre por cuyas enormes ambiciones imperiales 40.000 soldados se asfixiaban en ese instante en el polvo ardiente de Pitna. Miró a los gigantes enfurecidos. Miró las filas condenadas y mermantes de su otrora invencible falange. Y tomó su decisión final. Eligió la vida. Una vida infinitamente miserable. Una vida de una deshonra imborrable. Pero vida al fin. El rey clavó las espuelas de oro en su caballo hasta hacerlo sangrar. Huyó cobardemente del campo de la batalla decisiva.
Su rica escolta personal lo siguió de inmediato. No solo se llevaban los estandartes reales de oro, se llevaban para siempre la esencia misma del Estado antiguo. ¿Quién es el verdadero traidor aquí? ¿La legión romana, que destruye al enemigo de forma cínica y metódica por la gloria imperial infinita? ¿O el soberano legítimo, que abandonó conscientemente a su pueblo leal para ser devorado por las mandíbulas de acero de la codiciosa república? ¿Estarían ustedes dispuestos a dar su única vida por un gobernante así? ¿Por un hombre que los ve exclusivamente como material desechable y barato para sus juegos políticos? El mundo antiguo no murió por falta de valor en sus soldados, murió sencillamente, asfixiado por la cobardía de sus élites. El imperio más grande se derrumbó en el preciso momento en que la pesada corona de oro terminó sobre la cabeza de un absoluto y cobarde Donadier. Es una ley cruel e inmutable de la historia. Una corona brillante nunca convierte a un hombre en un verdadero líder. Solo lo transforma en un blanco mucho más visible para el desprecio eterno de la posteridad. Mientras tanto, en las llanuras surcadas y cubiertas de cadáveres, continuaba la ininterrumpida eliminación industrial de seres humanos. La legendaria falange ya no existía. El bloque monolítico se había fragmentado en cientos de trozos pequeños, ciegos y completamente desorientados. Los infantes macedonios se quedaron sin un mando unificado, se quedaron sin apoyo en sus flancos desnudos, se quedaron sin la última esperanza de salvación. Los romanos, metódicamente, paso a paso, cerraban su lazo mortal. Ni un ápice de compasión por el enemigo derrotado. El cinismo burocrático y calculado de la desalmada máquina militar se manifestó en su forma más atroz y cruda. Los legionarios simplemente cumplían a sangre fría con la tarea de combate asignada. Con una calma gélida y aterradora, limpiaban el territorio conquistado de los restos de las fuerzas enemigas. El precio de la torpeza de la formación macedonia resultó ser verdaderamente exorbitante. El aire se saturó de un olor denso a cobre, sudor y terror agónico. La formación ideal se rompió definitiva e irrevocablemente. Comenzaba una fase de la batalla completamente distinta y mucho más terrible. El combate justo y de igual a igual había terminado para siempre. En ese preciso momento, se abrieron de par en par las pesadas puertas para una cacería humana a escala industrial. Las puertas de la cacería industrial contra los hombres en fuga se abrieron de par en par. El duelo justo terminó para siempre. Comenzó la eliminación burocrática, fría y rutinaria. El ejército macedonio dejó de existir instantáneamente como un organismo de combate unido. Se convirtió en una masa enorme y rugiente de blancos dispersos, cegados por un terror animal. Sin formación cerrada, sin mando alguno, sin la más mínima esperanza de salvación. Los orgullosos conquistadores del mundo de ayer tiraban en masa sus pesados escudos de bronce. Se arrancaban en pánico las sofocantes corazas. Intentaban simplemente correr lejos de ese infierno de metal chirriante. Pero la máquina de guerra romana no conocía la misericordia. Solo conocía los estrictos protocolos de la limpieza total del territorio enemigo. Hacia la mitad de aquel día fatídico, en el año 168 a.C., el accidentado campo de batalla se convirtió definitivamente en una gigantesca e ininterrumpida cadena de montaje de la muerte. Las legiones cerraron filas. Avanzaban metódicamente, paso a paso, sin furia en los ojos, sin odio personal hacia el enemigo caído, solo cálculo matemático seco. Un tajo corto de Gladius. El siguiente paso. Los legionarios trabajaban como un mecanismo coordinado y desalmado en un matadero gigante. En un par de horas, borraron a sangre fría de la lista de los vivos a más de 20.000 personas. Los cuerpos humanos formaron una presa macabra que bloqueó el cauce de los pequeños ríos locales. El agua cristalina de la montaña se tiñó rápidamente de un rojo intenso. El imperio devoraba a sus competidores con una eficiencia aterradora e inhumanas. Deténganse un segundo. Inhalen este aire polvoriento y pesado. Observen este cuadro desolador con los ojos de un simple observador externo. ¿De verdad llaman a esto el gran triunfo de la civilización occidental? ¿Se puede sentir orgullo genuino por una victoria que se parece más a la matanza sistemática de ganado indefenso? ¿Qué pasa con el alma inmortal de un soldado cuando deja de ser un guerrero noble
para convertirse en un simple verdugo del sistema con sueldo estatal. Los legionarios romanos no se hacían preguntas filosóficas tan complejas. Simplemente cumplían con precisión las órdenes del mando. Borraban sin piedad y con método el recuerdo mismo del imperio invencible de Alejandro Magno. El verdadero horror de este momento no radicaba en el estruendo del acero, sino en la absoluta y aterradora cotidianidad del exterminio que estaba ocurriendo. Pero incluso en la oscuridad más profunda de una derrota total, a veces brilla con fuerza la chispa de una grandeza condenada. Mientras decenas de miles de macedonios ofrecían cobardemente sus espaldas desarmadas a las espadas cortas romanas, un solo destacamento se negó rotundamente a participar en esa vergüenza masiva. La guardia de élite macedonia, 3000 de los veteranos más selectos, hombres de cabellos canos, los verdaderos guardianes de los antiguos juramentos. Ellos habían visto con sus propios ojos la huida vergonzosa de su rey legítimo. Vieron la muerte espantosa de sus compañeros de armas. Entendían perfectamente, con una claridad cristalina, que estaban absolutamente condenados, pero no retrocedieron ni una pulgada. Cerraron filas en su estrecha formación, bajaron sus pesadas picas con determinación, se prepararon para vender sus vidas al precio más alto posible. Fue el último y más desgarrador acto de la gran tragedia antigua, el choque directo de una época muerta que se iba contra un futuro inevitable y cruel. Las cohortes romanas se lanzaron con todo su peso sobre esa pequeña isla de resistencia desesperada. Los elefantes de guerra enfurecidos pisoteaban sin piedad a los tenaces defensores contra la tierra seca. Los gladius afilados buscaban metódicamente los puntos vulnerables en sus sólidas armaduras, pero los 3000 mejores guardias resistieron hasta la muerte. Ninguno pidió clemencia, ninguno tiró su arma como un cobarde. Aceptaron su destino inevitable en silencio, con una dignidad que asustaba. Murieron todos, hasta el último hombre, en el mismo lugar donde presentaron su última batalla. En ese pequeño trozo de tierra pisoteada, los romanos dejaron más esfuerzo y sudor que en toda la fase anterior del combate. La guardia, al precio de su propia vida, demostró un hecho inmutable. El honor no se puede pisotear simplemente con los colmillos de los elefantes. Solo se puede matar junto con quien lo porta. El último guardia cayó pesadamente sobre la tierra de Pidna empapada en sangre. Sobre el enorme campo de batalla cayó de repente un silencio sepulcral y vibrante. El gran imperio exhaló finalmente su último suspiro ronco. La aplanadora de acero de la República pasó por encima del mundo antiguo sin vuelta atrás. El águila romana desplegó sus alas de forma triunfal y depredadora sobre las montañas de enemigos caídos. Pero esta grandiosa victoria militar en el campo de batalla era solo el comienzo de una larga pesadilla. La aniquilación física del ejército enemigo es solo el primer paso básico. El poder verdadero y absoluto exige el borrado total de la identidad ajena. Exige una humillación teatralizada, absoluta y cruel, para aquellos que alguna vez se atrevieron a desafiar al hegemón único. La humillación teatralizada comenzó mucho antes de que los pies llagados de los prisioneros tocaran el irregular empedrado romano. Los vencedores no abordaron el saqueo final de Grecia como bárbaros salvajes y desenfrenados. Lo hicieron como contadores meticulosos y absolutamente desalmados. Los legionarios del cónsul Emilio Paulo vaciaron metódicamente y sin la menor emoción los antiguos tesoros. Distrito por distrito, ciudad por ciudad, riquezas de siglos. El legado de la época del mismísimo Alejandro Magno, estatuas de oro de los dioses, las más finas obras del arte antiguo, montañas enormes e inabarcables de monedas de plata. Todo eso fue arrebatado sin piedad por manos sucias y callosas. El botín inestimable era arrojado a las bodegas profundas y húmedas de cientos de enormes barcos de transporte. Una cultura milenaria era convertida, con frialdad y cinismo, en las cifras secas del presupuesto estatal romano. Luego llegó el turno de los trofeos vivos, los que aún respiraban. El rey Perseo, tras rendirse a la merced del vencedor, lo perdió absolutamente todo. Perdió para siempre su corona de oro. Perdió irrevocablemente su honor militar. Perdió el derecho más básico de llamarse a sí mismo un hombre libre. El poderoso gobernante de ayer se convirtió en inventario de prestigio, en un objeto sin derechos para servir a un grandioso estatal.
Un caluroso día de otoño, las calles de la capital del mundo se asfixian literalmente bajo el rugido animal de una multitud enloquecida de 100.000 personas. El grandioso triunfo de 3 días del general alcanza su punto máximo. Carros deslumbrantes avanzan lentamente por las calles. Los vencedores arrojan con orgullo monedas de cobre a la muchedumbre que vitorea. Los espectadores llevan tiempo borrachos de vino barato y del olor acre de la sangre ajena. El aire del foro está cargado de una agresión evidente y de una superioridad imperial total. Llega la culminación principal de la fiesta. Por el camino polvoriento y ardiente camina a paso rítmico un hombre destrozado. Su nombre, hasta hace muy poco, infundía un terror gélido en toda la península balcánica. El antiguo soberano absoluto de la invencible potencia macedonia. Ahora, sobre sus hombros no lleva la lujosa púrpura imperial. Lleva puestas unas cadenas pesadas, grotescamente macizas, de oro puro. Es una forma de lujo retorcida y burlona. El metal amarillo y frío le oprime cruelmente el cuello. Los bordes afilados de los eslabones le ensangrientan las muñecas. Cada movimiento torpe le provoca un dolor agudo y punzante. Imagínense ahora mismo en ese cuerpo exhausto y sucio. Usted es descendiente directo de semidioses antiguos. Su enorme imperio se extendía mucho más allá del horizonte visible. Usted mandaba sobre decenas de miles de soldados leales. Y ahora camina sumisamente por una calle ajena y pestilente. Plebeyos desdentados y borrachos le escupen con saña directamente a la cara. Se ríen histéricamente de su caída estrepitosa. ¿Qué es más terrible para usted? ¿Morir en un combate justo y furioso por un golpe corto y misericordioso de una espada romana? ¿O seguir viviendo así? Convertirse en un pobre títere de feria, sin derechos, para la diversión de la chusma enloquecida de la capital. ¿Quién es aquí el verdadero salvaje? ¿El monarca macedonio derrotado y pisoteado? ¿O esta multitud romana, arrogante y codiciosa, siempre sedienta de espectáculos sangrientos? ¿Acaso la gran superioridad imperial justifica semejante bajeza primitiva, fría y calculada? Delante del rey destrozado, con las cabezas gachas, caminan sus propios hijos pequeños, niños y niñas asustados. Tragan obedientemente el polvo cáustico del camino. Los crueles guardias romanos los obligan por la fuerza a extender sus manitas hacia los espectadores. Los niños tienen el deber de suplicar piedad a gritos y con lamentos. Sus lágrimas sinceras y amargas se convierten en el máximo placer político para la nueva élite romana. Los patricios, en sus altos balcones de mármol, sonríen con desprecio y condescendencia. El cinismo burocrático del imperio en expansión se desnuda ante nosotros en su forma más pura y descarada. Un gran imperio nunca se satisface con una simple victoria militar sobre un enemigo peligroso en el campo de batalla. Tiene la obligación de romperle la columna vertebral públicamente, con la mayor crueldad posible. Tritura metódica y deliberadamente la dignidad humana hasta convertirla en polvo gris. El poder absoluto siempre exige la humillación absoluta de los vencidos. Pero cualquier triunfo termina inevitablemente. Las fanfarrias de bronce callan. La multitud rugiente se dispersa hacia sus viviendas estrechas y sofocantes. El brillante rey cautivo ya no le hace falta a nadie. El juguete político reluciente se ha roto definitivamente. Perseo es arrojado sin piedad a la fétida y oscura prisión subterránea, el cárcer. Un foso de piedra húmedo y frío en el centro mismo de la ciudad resplandeciente. Nada de honores reales, nada de la más elemental misericordia humana. Las crónicas antiguas dan fe del final silencioso y atroz de este hombre. Los guardias de la prisión no usaron fuerza física bruta contra él. Actuaron de forma mucho más sutil y retorcida. Simplemente lo despertaban metódicamente cada noche. Le prohibieron categóricamente cerrar los ojos. Durante días, durante semanas. La razón humana perdía el juicio muy rápido en esa oscuridad total y viscosa. La muerte silenciosa de Perseo en ese foso sucio y olvidado de los dioses fue el acto final y sin retorno. El borrado total e incondicional de una soberanía ajena se había completado con éxito. El monarca, otrora grande y todopoderoso, murió como un perro arrojado a una calle sucia. Pero la paradoja de la historia es siempre implacable. Los vencedores, embriagados por el éxito, creyeron demasiado pronto en su total impunidad.
El mundo antiguo murió definitivamente de una estocada brutal. En ese mismo instante, la República Romana abría sus pesadas puertas de par en par, celebrando su propia e inevitable ruina. Las bodegas de cientos de barcos de transporte fueron vaciadas por completo. Riquezas colosales, jamás vistas, inundaron las calles empedradas de la ciudad eterna. El oro macedonio fluyó como un río salvaje directo al corazón de la República, barriendo con agresividad las antiguas virtudes romanas y calcinando para siempre la moral tradicional. El veneno económico letal ya se había filtrado en el torrente sanguíneo del Estado. El oro macedonio se desbordó por las calles de Roma, erosionando con furia los viejos valores y arrancando de raíz la decencia de antaño. Los codiciosos patricios se aferraron con un frenesí mortal a esos nuevos e inimaginables capitales. Comenzaron a comprar, de forma sistemática y absolutamente despiadada, las modestas parcelas de tierra de aquellos mismos legionarios que, en ese preciso momento, derramaban su sangre por el imperio en las lejanas fronteras orientales. Así se cimentaba la base aterradora e inamovible de una era completamente nueva, la era de la esclavitud económica interna y velada. La batalla de Pydna fue una victoria triunfal. El competidor geopolítico fue brutalmente pisoteado en el lodo sangriento. Pero el veneno de esa victoria ya había comenzado su efecto irreversible en las venas del Estado. Las enormes riquezas macedonias paralizaron la economía sana de Roma. El Senado tomó una decisión sin precedentes, chocante por su cinismo. El Estado eximió para siempre a sus ciudadanos del pago de impuestos directos. Suena como el sueño dorado de cualquiera, ¿verdad? ¿Acaso no es por eso por lo que vale la pena conquistar el mundo durante décadas? Pero el queso gratis solo se encuentra en la trampa de un gran engaño político. Esta ansiada abolición de impuestos engendró instantáneamente una superélite abyecta. Los patricios empezaron a ahogarse en un lujo grotesco y degradante. Construyeron villas colosales en el campo con piscinas del tamaño de lagos. Organizaban banquetes de varios días con platos exóticos traídos del otro lado del mundo. Competían en gastos locos y sin sentido. Mientras tanto, el pueblo llano se hundía, lenta pero firmemente, en una miseria absoluta y sin salida. El mundo antiguo murió de un golpe de espada, pero la República Romana se asfixió en su propio oro. Póngase en el lugar de un simple veterano romano. Usted ha pasado por el mismísimo infierno del combate cuerpo a cuerpo. Sobrevivió de milagro bajo las pesadas pezuñas de los elefantes africanos. Su cuerpo está cubierto de cicatrices atroces causadas por las largas arisas macedonias. Regresa a su hogar después de años de una agotadora campaña militar. Sueña sinceramente con abrazar a su esposa y arar su pequeño y legítimo campo pedregoso. ¿Pero qué es lo que ve en su lugar? Su precaria choza de madera ha sido destruida sin piedad. Su familia ha sido expulsada con deshonor a la calle mugrienta por el impago de deudas ficticias. Y su tierra natal está cercada por una valla alta. Un senador codicioso compró hace tiempo sus pagarés a los prestamistas locales. Simplemente se adueñó de su vida por unas cuantas monedas miserables, mientras usted defendía los intereses comerciales de ese hombre en el confín del mundo. ¿Qué siente ahora mismo, apretando con su mano callosa la empuñadura desgastada de su fiel espada? ¿Una furia sorda? ¿Una desesperación fría? ¿Acaso la grandeza imperial justifica el empobrecimiento total de su propio pueblo leal? El precio de esta gran victoria resultó ser demasiado alto para la gente común. Cientos de miles de extenuados prisioneros de guerra fluyeron en un flujo constante hacia los mercados de esclavos de la capital. Las plataformas de madera se desbordaron con mano de obra barata y absolutamente privada de derechos. Filósofos griegos, campesinos macedonios, guerreros tracios, todos se convirtieron en simples herramientas parlantes en manos de una nueva élite embriagada por el éxito. ¿Para qué iba un terrateniente rico a pagar un salario justo a un ciudadano romano libre? ¿Para qué aguantar su carácter rebelde y su exigencia de derechos civiles? Un esclavo trabaja las 24 horas por un cuenco de sopa agria y el miedo pánico al látigo de un capataz cruel. El trabajo libre y honesto de los romanos fue reemplazado metódicamente por multitudes de esclavos encadenados. Las enormes factorías agrícolas, cínicamente llamadas latifundios, trituraron sin piedad el destino tanto de los esclavos extranjeros como de los ciudadanos libres. Roma destruyó la falange macedonia para convertirse en la dueña absoluta del mundo,
pero el poder total convirtió a los propios romanos en esclavos de su propia codicia. Los héroes de Pidna de ayer, que conquistaron el planeta para Roma, regresan a casa solo para convertirse en mendigos resentidos en su propia ciudad. Vagan sin rumbo por las calles estrechas y malolientes de la capital. Duermen en callejones sucios, sobre la tierra húmeda y fría. Miran los brillantes palacios de mármol de las mismas personas que les robaron descaradamente su futuro. Sus ojos hundidos están llenos de un odio visceral. Estos hombres lo han perdido todo: hogar, familia, dignidad y porvenir. Pero conservan una habilidad aterradora, perfeccionada tras años de guerra. Saben matar de forma profesional y a sangre fría. El ejército de veteranos sin hogar y siempre hambrientos se transforma lentamente en una colosal bomba de tiempo. El aire en el foro está impregnado del lujo tóxico de unos y del creciente resentimiento sordo de otros. El abismo social se vuelve insuperable. El Senado continúa ciegamente con sus interminables y sangrientas orgías de avaricia. Los políticos, envueltos en togas blancas como la nieve, no notan cómo, justo bajo sus pies, se consume la mecha del mayor estallido social de la historia. Cualquier Estado que alcance la hegemonía absoluta y se olvide de sus ciudadanos por la sed de lucro de sus élites está condenado a una catástrofe social. La tensión en la capital alcanza su masa crítica. Las calles de la antigua ciudad están listas para arder con el fuego de un verdadero odio de clases. El punto de no retorno ha sido superado. Justo en este momento de máxima desesperación política y absoluta injusticia social, cuando la codicia patricia amenaza con destruir para siempre la esencia misma de un pueblo libre, un hombre nuevo se prepara para entrar en escena. Al ver cómo el trabajo esclavo y la corrupción monstruosa devoran a su patria desde dentro, un joven tribuno de la plebe respira hondo. Se sacude el entumecimiento de la multitud. Está listo para lanzar un desafío abierto y suicida a toda la oligarquía establecida. El joven tribuno de la plebe, Tiberio Graco, da un paso firme hacia adelante. El aire del foro romano, calcinado por el sol del mediodía, vibra con una tensión insoportable. Huele a vino agrio, a cuerpos sin lavar y a los perfumes empalagosos de los senadores obesos. Graco no solo sube a la plataforma de oradores, lanza con frialdad una antorcha encendida al centro mismo del barril de pólvora de la República corrupta. Mira atentamente esas caras, veteranos de guerras legendarias, demacrados, cubiertos de mugre y cicatrices horribles, se alzan ante él como un muro silencioso. Sus estómagos se retuercen por el hambre crónica. Y justo encima de ellos, en los frescos escalones de mármol de las majestuosas basílicas, se repantiga la élite gobernante, esas mismas personas refinadas que les robaron cínicamente su futuro legítimo. Tiberio levanta lentamente la mano derecha. La multitud de 100.000 personas se queda instantáneamente inmóvil. Comienza una guerra completamente nueva. Sin elefantes de guerra ni largas zarisas, pero mucho más despiadada. Una guerra de leyes, de trampas jurídicas y de una codicia humana sin límites. Las palabras de Tiberio suenan cortantes, como si estuviera leyendo un acta de acusación al Senado antes de una ejecución inminente. Como escribió Plutarco, la voz del tribuno desgarraba el silencio de la plaza. Las fieras en Italia tienen sus madrueras, pero los hombres que lucharon y murieron por Italia no tienen absolutamente nada más que el aire y la luz. Ustedes los llaman los dueños del mundo habitado, pero ellos no poseen ni un solo y minúsculo trozo de su propia tierra. Golpe, pausa, golpe. Cada palabra impacta con fuerza. ¿Podría usted quedarse tranquilo entre esa multitud escuchando una verdad tan desnuda? ¿Podría aceptar que su patria se limpie las botas con usted día tras día? El tribuno propone lo impensable. Presenta un proyecto de reforma agraria radical. Un límite estricto e implacable a la propiedad de la tierra pública. Un máximo de 500 yugadas por ciudadano. Todos los excedentes, confiscados ilegalmente por los oligarcas durante años, deben ser incautados de inmediato y divididos en parcelas pequeñas e inalienables para ser devueltas a los legionarios pobres expulsados a la calle. Devolverles su dignidad pisoteada. Devolverles el sentido más básico de su existencia. Para la élite patricia, cegada por la codicia, esto no es solo otro proyecto de ley, es una catástrofe a gran escala. Es una declaración de guerra abierta para su total aniquilación económica.
Los senadores influyentes aprietan los puños bajo sus togas blancas. Sus rostros aristocráticos se cubren de manchas pálidas por una furia primitiva e incontrolable. Están acostumbrados a saquear continentes enteros con total impunidad y a comprar cualquier ley al por mayor. ¿Y ahora un joven arribista y audaz quiere quitarles sus superbeneficios? ¿Arrebatarles sus campos vastos y fértiles donde trabajan gratis cientos de miles de esclavos? No. La aristocracia romana preferirá ahogar a media capital en sangre antes que desprenderse de una sola moneda de plata. El sistema político activa instantáneamente todos sus mecanismos sucios de autopreservación. En los pasillos oscuros se tejen rápidamente intrigas venenosas. Los ricos sobornan cínicamente a otro tribuno de la plebe, Marco Octavio, un hombre sin una pizca de conciencia, pero con un apetito financiero enorme. Sube a la tribuna y con frialdad impone su derecho legal al veto sobre la lectura de la reforma. El proyecto de ley queda bloqueado. ¿Jaque mate? La maquinaria estatal parece perfecta. Siempre protege de manera fiable exclusivamente las billeteras de los poderosos. Ningún político en la historia se había atrevido jamás a ir en contra del sagrado veto de un tribuno. Pero Tiberio Graco rompe esas tradiciones políticas centenarias por la fuerza. Da un paso sin precedentes que conmociona a toda la República. Propone abiertamente al pueblo destituir a Octavio de su cargo de forma pública e inmediata. Es un verdadero terremoto político. La antigua Constitución cruje por las costuras. Un tribuno que actúa contra la voluntad de su propio pueblo ya no puede llamarse tribuno de la plebe. La votación se lleva a cabo en un silencio sofocante. Octavio es arrastrado por la fuerza fuera de la plataforma. La reforma es impuesta. El Senado estalla en una histeria sorda e impotente. La ley ha sido formalmente aprobada, pero la oligarquía lanza un contraataque rastrero. Asignan una cantidad de dinero absolutamente irrisoria para la implementación de la reforma. El nudo burocrático en el cuello de la ley se aprieta rápidamente. Y entonces ocurre algo inimaginable. Llega inesperadamente a Roma la colosal herencia estatal del fallecido rey de Pérgamo. Toneladas de oro purísimo. Tiberio intercepta la iniciativa política y propone destinar esos fondos directamente a la financiación de las parcelas de tierra, puenteando por completo al Senado. Esto ya no es solo una valiente reforma social, es una toma directa y sin concesiones del poder financiero. ¿Quién es el verdadero criminal aquí? ¿El joven idealista que intenta salvar a su pueblo con métodos abiertamente ilegales? ¿O el legítimo y antiguo Senado, dispuesto a dejar morir de hambre a millones de sus propios ciudadanos para preservar sus privilegios? La élite está acorralada. Su monopolio sagrado sobre el tesoro público ha sido pisoteado por las botas sucias de la multitud. El mundo antiguo murió de un golpe de espada, pero el consenso político de Roma se ahogó en su propio e irreconciliable odio de clases. El aire alrededor de la colina del Capitolio se vuelve espeso y pesado, como plomo derretido. El debate político llega a un callejón sin salida. Las palabras hermosas ya no significan nada. Las astutas artimañas legales se han agotado. Cegada por el miedo pánico a perder sus capitales, la élite toma la decisión más fatídica de su historia. Se quitan las máscaras hipócritas de la legalidad. Bajo los pliegues de sus costosas togas patricias, ya empuñan pesados garrotes de madera, arrancados a toda prisa de los bancos del Senado. La ley está definitiva e irrevocablemente muerta. Se retira asustada a las sombras, dejando paso a una violencia política primitiva e incontrolable. La violencia se desató en el corazón mismo del mundo civilizado. El año 133 a.C. borró para siempre siglos de derecho romano. El pontífice máximo, Escipión Násica, un hombre que por su cargo debía encarnar la pureza espiritual de la nación, se cubrió la cabeza con el borde de su toga blanca. Era un antiguo gesto ritual de sacrificio. Pero en ese sofocante día de verano, lo que se sacrificaba no era un buey en el altar de Júpiter. Se sacrificaba sin piedad la esencia misma de la República Romana. Imaginen esta escena surrealista y demente. Los más altos funcionarios de un estado inmenso, patricios de cabellos canos y generales respetados, salen corriendo del templo como una jauría fuera de control. En sus manos refinadas, acostumbradas a sostener solo elegantes rollos de leyes y copas de vino, aprietan con fuerza gruesos garrotes de madera, fragmentos arrancados de los bancos del Senado.
La oligarquía se despoja de su máscara de decencia. Cuando los debates políticos llegan a un punto muerto y lo que está en juego son superbeneficios, la retórica elegante es reemplazada por el juicio del linchamiento. La turba enfurecida de senadores irrumpe en la colina del Capitolio. Comienza una limpieza metódica de los competidores políticos. No hay legiones disciplinadas ni gladios afilados, solo madera bruta que rompe huesos con un golpe sordo justo en los sagrados escalones de mármol. El tribuno de la plebe, Tiberio Graco, intenta escapar, pero tropieza ante las puertas del antiguo templo. El tribuno, poseedor de una inviolabilidad jurídica sagrada, el hombre que solo quería devolver la dignidad a su pueblo, es asesinado a golpes por sus propios conciudadanos. 300 de sus seguidores son masacrados en el acto, 300 vidas borradas simplemente por atreverse a exigir justicia social. El mármol deslumbrante del Capitolio se cubre de manchas carmesíes. ¿Qué sentiría usted al estar entre esa multitud paralizada por el horror? ¿Cómo se puede seguir creyendo en la justicia imperial si los propios legisladores se convierten en carniceros callejeros ante la más mínima amenaza a sus riquezas? El cinismo burocrático de los vencedores toca fondo. Se niegan a entregar los cuerpos de los asesinados a sus familiares para un entierro digno. No hay piras rituales ni honores. Los cadáveres son arrastrados con desprecio por las calles y arrojados a las aguas turbias del Tíber. El río engulle los rastros materiales del crimen, pero es incapaz de lavar el hecho de que la República acaba de cometer un suicidio político público. Al matar su propia ley, el Senado condena al Estado a un ciclo infinito y autodestructivo. Este acto de crueldad ciega abre la caja de Pandora. El punto de no retorno ha sido superado. El antiguo sistema está definitivamente roto. Regresemos por un instante a los campos de Pitna. Hace más de 30 años, los legionarios creían que destruían al enemigo macedonio por la grandeza eterna de Roma. Derramaron su sangre para ser los dueños del mundo, pero se equivocaron fatalmente. Al conquistar el mundo, perdieron su propio hogar. Las riquezas inauditas y los millones de esclavos se convirtieron en la toxina que destruyó el sistema desde sus cimientos. Un imperio no puede ser grande si sus ciudadanos se convierten en mendigos y sus gobernantes actúan como bandoleros. El mundo antiguo de Alejandro Magno murió de una estocada, y la República Romana se ahogó agónicamente en su propio oro. El poder absoluto no trajo prosperidad, sino una corrupción monstruosa y asesinatos políticos, activando el engranaje de las sangrientas guerras civiles que desgarrarían al país durante los siguientes 100 años. El triunfo se convirtió en una catástrofe social global. La victoria militar fue la sentencia histórica definitiva. El final de esta historia no es el triunfo de la justicia, sino el salto inevitable al oscuro abismo de la tiranía. Y ahora, sobre las ruinas de estas dos civilizaciones, estamos obligados a hacernos una pregunta incómoda. ¿Acaso el dominio mundial justifica el empobrecimiento de un pueblo? ¿Vale la pena la corona brillante de un imperio absoluto si para obtenerla hay que renunciar para siempre a la libertad?